Shalom, queridísimos Javerim, Javerot, bienvenidos a una clase más de Introducción al Judaísmo en Kol Tuv Sefarat con el Rabino Juan Mejía. Hoy con nuestra 87ª clase, la clase 87 de Introducción, última clase solo para adultos. Vamos a estar terminando nuestro tema de la sexualidad en el judaísmo. La clase anterior hablamos del aborto, hablamos del control de la natalidad y hablamos de relaciones prematrimoniales. Y hemos estado hablando de dos temas, o sea, hemos estado enmarcando todo esto en el contexto de la situación ideal que se ve en la tradición para todo tipo de sexualidad, que es una relación heterosexual entre dos judíos, preferiblemente, por supuesto, casados. Ya a finales de la última clase comenzamos a ver, pues, cuáles son las opciones por fuera de este ideal, y hoy terminaremos este tema hablando de las dos grandes excepciones, de las dos grandes dificultades que la modernidad definitivamente ha presentado hoy. Una de ellas es el tema de las relaciones sexuales con personas que no son judías, y la otra, el tema de la homosexualidad en el judaísmo. Dos temas muy candentes. Por supuesto, esta es una clase solo para menores de edad, solo para mayores de edad, y también le ruego a la gente que, especialmente a aquellas personas que nos encuentran, estas clases son parte de un contexto. Súbitamente en estos videos sobre sexualidad he visto comentarios de personas en el internet que no conozco, gente que no ha estado siguiendo las clases, que ciertamente no están oyendo las grabaciones. Como oyentes caritativos, les pido por favor que no tomen estas clases fuera de contexto, sino que hay que entenderlas en su progresión. Esto no es una clase magistral que esté diseñada para existir sola en el mundo, sino es una clase que es parte de un continuo. Entonces, al menos para poder entender el contexto de esto, toca ver las últimas 4 o 5 clases sobre sexualidad antes de entrar a juzgar estas clases lo que vamos a hablar hoy, que son posiblemente los dos temas más candentes. Comencemos por el que verdaderamente en este momento está en el corazón del debate, al menos en la comunidad judía norteamericana, y ciertamente en el corazón de la comunidad judía masortí, a la cual pues yo pertenezco, y es el tema de los matrimonios mixtos o las relaciones sexuales con personas que no son judías. Entonces estamos hablando de la relación de un judío con un no judío. Y simplemente para ponerles esto en perspectiva, hoy por hoy, 58% de los matrimonios que incluyen un judío son con no judíos. En general, o sea, tabulando en la diáspora, en los Estados Unidos, 58% de los matrimonios son con personas no judías. El 71% de los matrimonios dentro de los movimientos liberales, especialmente el movimiento reformista, son con personas no judías. Esto es, por un lado, tremendamente preocupante desde un punto de vista tradicional, ya vamos a ver por qué, pero por otro lado tienen una cosa muy positiva, y es que demuestra verdaderamente que al menos en los Estados Unidos, al menos en el mundo occidental, el judaísmo y los judíos han llegado a un nivel de aceptación tan grande. O sea, estos matrimonios no se podían dar hace 50 años, hace 60 años, por cuestiones de antisemitismo. Pero hoy en día, las dos religiones en los Estados Unidos que son vistas con mayor, o sea, se han hecho encuestas, se han hecho las dos religiones y sus miembros que son vistas con más positividad, son personas trabajadoras, honestas, etcétera, etcétera, son los judíos y los hindúes. ¿Ok? O sea, ni siquiera estamos por encima de muchas denominaciones cristianas. O sea, hoy en día, la mayoría de los protestantes en los Estados Unidos tiene una mejor opinión de los judíos que de los católicos, por ejemplo. Estamos hablando a nivel estadístico. Y esto genera un tremendo desafío,
y es que en los Estados Unidos la comunidad judía está tan bien integrada o no tan asimilada, pero no es un proceso, o sea, la asimilación es lo que lleva, por un lado, a estos matrimonios, pero la asimilación no es posible si el otro lado, es decir, la cultura mayoritaria no está dispuesta a recibir. Y en este caso, estos niveles alarmantes de matrimonios mixtos muestran una cosa muy positiva, que es la disminución inmensa del antisemitismo en los Estados Unidos. Entonces, pero es un tema álgido, es un tema álgido, y es un tema que aquellas personas que han seguido la prensa judía, especialmente en inglés, han visto, porque en las últimas 2 semanas, 3 semanas, varios rabinos del movimiento el movimiento reformista, desde hace 20, 30 años, el movimiento reconstruccionista en los Estados Unidos, acepta y oficia matrimonios mixtos. La ortodoxia, por supuesto, no los sanciona, y el movimiento conservador hasta ahora no solo no los ha sancionado, sino que es una de las razones por las cuales un rabino conservador puede ser expulsado del movimiento conservador. No solo eso, sino rabinos conservadores no estamos permitidos, es uno de los estándares de práctica del movimiento masortí, a asistir a matrimonios, ni siquiera no oficiarlos, sino no podemos siquiera ir a la fiesta. Así de grande es el tabú que rodea los matrimonios mixtos. Y en los últimos meses ha habido unas voces que vienen de la periferia, hablando, diciendo, ¿por qué no? Vamos a analizar este tema. La mayoría de los argumentos son argumentos sociológicos, no son argumentos halágicos de esta es nuestra constitución, o sea, estos son nuestros feligreses, esto es lo que ellos están haciendo. Si no los acompañamos en ese momento, los vamos a perder. Okay, que a mí me parece pues un argumento tremendamente débil, pero es un argumento que está siendo articulado abiertamente, incluso algunos rabinos, 2 rabinos muy prominentes en Manhattan. Esta semana, o sea, lo estamos viviendo hoy en día, el rabino Amihal Lau Levi, que es el sobrino del anterior gran rabino ortodoxo de Ashkenazí de Israel, el rabino Lau. ¿Y cuál fue el otro? El rabino Rolando Matalón, de BJ, de Bnei Jeshurun. Han dicho esto, lo hemos consultado con nuestras comunidades y vamos a comenzar a oficiar matrimonios mixtos, incluso si esto significa nuestra expulsión del movimiento conservador. Entonces, vamos a analizar primero esto desde una perspectiva halágica, luego vamos a analizarlo desde una perspectiva sociológica y les voy a dar mi opinión. Entonces, desde una perspectiva halágica, vamos al tema de... Comencemos por lo que hay sobre este tema en la Biblia. Ok, en la Biblia hay una ambivalencia sobre este tema. ¿En qué sentido? Hay una ambivalencia porque, por un lado, tenemos una prohibición muy explícita de casarnos con cananeos. ¿Ok? Es una prohibición que incluso, o sea, se expresa como ley en Deuteronomio. Estamos en el 7º capítulo de Deuteronomio. Comencemos en el versículo 1. Adonai Eloheja el haaretz asher ata ba shama lerishta. Cuando llegues a la tierra que has de heredar, venashal goim rabim mipaneja. Dios expulsará muchas naciones frente a ti. Hajiti, Vergashi, Emori, Aknani, Aprisi, Ajibi, Jebusí. ¿Cierto? El Gergashita, el amorreo, el cananeo, el perizita, el jibuseo. Shiv'a goim rabim ve'atzumim mimeka. 7 naciones, Shiva, las 7 naciones cananeas, que tenemos graves problemas con ellos. Son naciones idólatras, son naciones que Dios ha decidido expulsarlas y darles la tierra de ellos a nosotros. ¿Ok? Venatanam Adonai Eloheja lefaneja vehakiti vehikitam haharem taharim otam lo tichrot lahem brit velo tehanem. Y Dios los pondrá frente a ustedes y los golpearán, es decir, los derrotarán en batalla. Hajarem taharim otam. Los volverás haram, es decir, los
los exterminarás y no establecerás con ellos brit, pactos. Guerra total y absoluta contra las 7 naciones cananeas, velo tehanem, y no les mostrarás gracia. Versículo 3, velotit haten bam, y no os casaréis con ellos. Viteja lotitenem levino, tu hija no le darás, sus hijas no le darás a tu hijo, ubito lotikaj levaneja. No le darás tu hija a ellos y no tomarás sus hijas para tus hijos. Es decir, funciona en ambas direcciones. Ki asir et binja meajareja ve'avdu Elohim aharim. ¿Por qué? Porque alejarán a tu hijo, a tus hijos del servicio divino y los llevarán a sus dioses. Vejará af Adonai bahem. Y la ira de Dios se encenderá contra ellos. Vehishmideja maher. Y Dios te eliminará rápidamente. Ok, entonces tenemos una prohibición explícita de entrar en todo tipo de contacto, especialmente contacto matrimonial con las 7 naciones cananeas. Ok, entonces por un lado tenemos esa prohibición. Esta prohibición es expresada de manera más folclórica en la vida de los patriarcas, es decir, de una manera, no como ley, sino como tradición. Lo vemos cuando Abraham va a buscar una esposa para Isaac, le dice, no le dice a su siervo, no es Eliezer, ese es un midrash, no dejes que se case con las cananeas. Ve a mi tierra y trae una muchacha local. O sea, en este momento todavía no hay judíos como tal, pero hay un prejuicio de que no quiere que se case con las mujeres locales. Cuando los hijos de Isaac y Rebeca, que es una muchacha extranjera de la misma familia de Abraham, están en edad de merecer, ¿cuál es la gran transgresión de Esav, del hermano mayor de Jacob? Que se casa con chicas locales. Se casa con chicas locales y los padres están tremendamente preocupados por esto. Y esta es una de las, o sea, hay 2 narrativas de por qué Jacob se va. Una es porque teme que Esav le haga daño por el engaño que hace para tomar la progenitura que, bueno, le pertenece porque Esab se la vendió, pero pues no vamos a convencer a Esab de esto en el furor de la batalla. Y por otro lado, porque le dicen, vaya y busque esposa lejos de aquí. Ok, entonces tenemos este prejuicio en contra de las cananeas. También lo vemos claramente establecido, no con cananeas necesariamente, sino con moabitas, en el caso de Pinhas, que vamos a leer en un par de semanas. ¿Ok? Cuando tenemos este caso de Pinhas, que ve a un hombre israelita teniendo relaciones sexuales con una mujer moabita. Los moabitas no son cananeos en el mismo sentido que estas 7 tribus. Son, o sea, la prohibición más grave es en contra de las 7 naciones cananeas. Luego hay prohibiciones en contra de los egipcios, de los idumeos, de los edomitas, de los moabitas. Los moabitas son descendientes de Lot, es decir, son mucho más cercanos, pero todavía está prohibido. Y que cómo reacciona Pinhas, reacciona con esta historia macabra donde Pinhas impala a la pareja inflagrante delicto. Entonces tenemos, por un lado, todas estas historias donde la exogamia, es decir, casarse con personas por fuera de mi círculo familiar, por fuera de mi círculo étnico, por fuera de mi religión, es visto con ojos negativos. Punto y aparte, tenemos balanceando esto una ambivalencia porque hay varios casos también de hombres israelitas que se casan con mujeres no judías y nadie pone el grito en el cielo. Yosef se casa con una princesa egipcia, hija de Potifera, el sacerdote de On. Moshe se casa con una midianita. Salomón, bueno, esto es visto,
O sea, el matrimonio en sí no es visto con malos ojos, sino lo que las mujeres de Salomón le hacen, eventualmente lo llevan lejos del judaísmo. Vemos casos, por ejemplo, de hombres no judíos casados con mujeres judías. ¿Ok? El rey Hiram de Sidón, que es el que acaba diseñando el templo de Salomón, dando los materiales, se dice que es hijo de una mujer judía y de un hombre del libanés, pues de Sidón. Hay un caso más polémico del hombre que sale a recoger leña, del hombre que maldice a Dios, que es hijo de un egipcio con una judía. Es decir, estas cosas estaban sucediendo. Tenemos un caso incluso romántico, entre comillas, Uría el Hitita, uno de los generales de David. Uría es hitita y está casado con una mujer judía, Bathsheba. Entonces tenemos ejemplos y contraejemplos, tenemos leyes, tenemos prejuicios en el desarrollo bíblico. Ahora, muchas personas dicen, pero todas estas mujeres se convirtieron. Esto es una lectura piadosa. ¿Por qué? Porque que contradice dos cosas que sabemos históricamente. Uno, que la conversión no existía en el periodo bíblico. Y dos, que el judaísmo era matrilineal. ¿Por qué cuando Judá se tiene hijos con Tamar se nos dice, o sea, primero que todo, la esposa de Judá era cananea, se dice explícitamente, la mujer de Judá era de Canaán. ¿Ok? Tamar, ¿de dónde? Pues la única familia judía es sus 12 pelados y sus esposas y sus hijos. Tamar tampoco es judía. ¿Por qué no es tanto problema en ese momento? Porque el que determina la identidad judía de los hijos es el padre en ese momento. Eventualmente, en algún momento de nuestra historia, las personas que han estudiado esto críticamente dicen que sucede más o menos alrededor de la época, comienzo de la época romana, final desde la época helenística, donde hay un cambio y pasamos de un modo patrilineal a un modo matrilineal, que es lo que se ha preservado hasta el día de hoy. Es decir, el hijo de un judío y una no judía no es judío, el hijo de un no judío y una judía es judío. ¿Quién puede pasar la identidad judía? Al menos halágicamente, en la Biblia es claro que esto lo determina el varón. Eventualmente hay un cambio y este cambio es sancionado por el Sanedrín y a partir de ese momento la identidad judía hasta el día de hoy es pasado por la madre. Ok, este es el ámbito bíblico. Preguntas sobre relaciones, sobre matrimonios mixtos, sobre relaciones con personas no judías en el ámbito bíblico. ¿Qué vemos aquí? Vemos una tensión. Nuestros ancestros bíblicos no eran este pueblo absolutamente perfecto que a veces los midrashim quieren proyectar hacia el pasado. Eran personas que vivían en una sociedad tremendamente plural, ¿cierto? En la verdadera era de los imperios, iban a Egipto, iban a Babilonia, la gente iba, pasaba, y a veces había relaciones por conveniencia, por política, por amor, y la gente establecía relaciones con personas no judías. Y aparte, ¿cierto?, de este prejuicio que hay en las historias de los Avot y luego en la legislación deuteronómica en contra de casarse con cananeos específicamente, vemos que hay una tensión. ¿Ok? Pero no es una tensión que se resuelva. Porque para poder resolver esa tensión, como la tenemos nosotros, tenemos que aceptar que hubo un cambio histórico de la determinación de la identidad judía de los hijos del padre a la madre. Y eventualmente en algún momento del segundo templo aparece esta institución de la conversión que
que mi opinión, o sea, una vez yo abro esta posibilidad, lleva la legislación rabínica a ser muchísimo más estricta. Porque entonces ya hay posibilidad de cierto modo de arreglar estas relaciones, ya no hay excusa, aunque por favor no me dejen olvidar, quisiera hacer una pequeña nota al pie sobre conversión y matrimonios mixtos al final. No entiendo la pregunta. ¿En la actualidad debe de existir el matrimonio entre judíos por ley? No entiendo. ¿Por la ley de los países? Sí. Ese es el matrimonio civil. O sea, uno de los grandes cambios que sucedieron con la modernidad, cuando los judíos comenzamos a ser ciudadanos de los países donde nosotros vivimos, es que uno se puede casar con el que se le dé la gana. Antes eso no existía. O sea, la gente igual iba, o sea, el pequeño porcentaje de judíos que estaban en relaciones con personas no judías, pues iban, se rejuntaban o se convertían y se casaban por la religión de la persona no judía por lo general, o casos muy extraños, la otra persona se convertía al judaísmo, pero pues es uno de los grandes desafíos de vivir en la modernidad, es que hoy en día a mí no me casa ni mi iglesia ni mi sinagoga, yo me puedo ir a casar por el Estado, y el Estado no puede discriminar con base a religión. Entonces, que yo sepa, todo Estado democrático sanciona uniones matrimoniales entre personas judías y no judías. La pregunta es si esto es factible dentro de la ley judía, si tradicionalmente esto opera. Y en respuesta a tu pregunta, Sabrina, pasamos ya de la etapa bíblica a la etapa rabínica. No solo está prohibido para un judío casarse con un no judío, sino que el matrimonio no es operante. ¿Ok? Un segundito, abro el tablero. La palabra, y esto ya lo estudiamos en detalle, la palabra para el matrimonio judío es kiddushin. Kiddushin. Es cuando el hombre, a través de una serie de acciones, ya les di mi versión feminista sobre esto, las partes de esto que no me gustan, pero así es que funciona el matrimonio judío, donde un hombre, a través de una serie de rituales, entrega dinero, entrega un documento, relaciones sexuales, por supuesto, consensuales, establece una relación de santificación, donde la mujer queda santificada para el hombre. ¿Ok? La halajá es muy clara. ¿Ok? La halajá es muy clara en que kiddushin entre una persona judía y no judía, es decir, entre una persona dentro del pacto y una persona que no está en el pacto, no operan. Kiddushin einan tofsim. Es decir, el kiddush no, los kiddushin no son posibles, o sea, es como tratar de sumar, o sea, halágicamente, en lenguaje halágico, es como tratar de sumar 5 con verde. O sea, no se puede, ¿por qué? Porque aquí hay un error categorial. La halajá no puede, o sea, yo puedo hacer todo el papel, ¿cierto? Sacar la jupá, sacar el anillo, harei ad mekudeshet li betabad zoked Moshe Israel, como hacen algunos rabinos en la Reforma, en el movimiento reconstruccionista, en el movimiento de renovación judía, tienen sus argumentos, tienen sus razones, pero lo que la halajá tradicionalmente nos dice, esto no hace nada. No establece una relación de kiddushin entre dos personas. Es más, Javerim, ¿ustedes saben dónde ocurren las leyes de judeidad? ¿Dónde aparecen las leyes de identidad judía y de conversión también? En la mayoría de los manuales de halajá, comenzando por el Mishneh Torah del Rambam, comenzando también por el Talmud.
en términos matrimoniales. El caso máximo de quién es judío, quién no es judío, no es si a mí me pueden dar aliot, no es si a mí me pueden contar en el minyan, no es si yo tengo una neshama yehudit, un alma judía. La gente se mete en un alma sefardita, además. Se meten en unos papelones. Nada de eso, Javerim, bueno, lo del alma sefardita o el alma judía ni siquiera aparece en las fuentes porque tal concepto no existe hasta la Kabbalah del medioevo. ¿Cuál es cómo se llaman estos papelitos que en química utilizamos para papeles, en inglés es litmus, papeles para medir el nivel de pH, de acidez? ¿Cuál es el test último de judeidad si esta persona se puede casar o no con un judío? ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la halajá, así yo haga todos los rituales, la jupá y la copa y diga todas las bendiciones, todas esas bendiciones son bendiciones en vano y eso no es un matrimonio judío. Kiddushin einan tofesim. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto. Ya hablando de temas matrimoniales, hay una prohibición. O sea, no solo es que el matrimonio no ocurra, así yo haga todos los rituales, o sea, no sucedió nada. Es lo mismo también, se ha dicho de paso, con un incesto. O sea, si alguien decide casarse con la mamá, con la hermana, y hace toda la, llama y trae un rabino y pone una jupá y hacen el anillo y la copa, nada de eso funciona. Hay personas que son, de acuerdo a la halajá, matrimonialmente incompatibles y yo puedo hacer toda la parafernalia, ahí no ocurrió ningún tipo de kiddushin. No solo eso, sino que hay también un isur, es decir, hay una transgresión. Hay un debate entre los rabinos entre si este es un isur de oraita o un isur de rabanán, si es una prohibición bíblica o es una prohibición rabínica. Aquellos que dicen que es una prohibición bíblica, se basan en este versículo de Deuteronomio 7, diciendo, mire, está prohibido casarse con las 7 naciones cananeas. Esto puede expandirse también, a su vez, a todas las naciones, punto. No solo las naciones cananeas que existían durante la época de la conquista, sino a todos, a los mexicanos, a los colombianos, a los rusos, a las personas de Burundi, de Botswana, de China, ahí caen también. Esa no es la opinión mayoritaria. La opinión mayoritaria dicen que las relaciones sexuales con una persona no judía son un isur de Rabanán. Es decir, es una prohibición rabínica que en la época del Sanedrín conllevaba el castigo de azotes. Hoy, pues, por supuesto, no existe esto, pero no, o sea, hay dos etapas. Por un lado, está prohibido, el castigo es makot, azotes. Si es de modo accidental, ¿cierto? Es un flirt, un one night stand, ¿cierto? Si ya es una cuestión reincidente, se aplica un principio tremendamente problemático de la halajá, que es Canaim. Dejamos que los celotes se encarguen de esto.
Es decir, de cierto modo se sanciona la ejecución extraoficial de esta persona. Por supuesto, esto no aplica. Esto no, y todo esto es una derivación de esta parashá tremendamente. O sea, ustedes, aquellas personas que han visto mis videos sobre Pinhas, saben que este no es particularmente mi parashá favorita. Ahora, esta es la discusión halágica. Okay, tenemos ambigüedad en el periodo bíblico. En el periodo rabínico hay una claridad muchísimo más definida. No hay kiddushim posibles entre, o sea, una persona judía y una persona no judía, de acuerdo en el marco de la halajá, de acuerdo a la ley de Moisés e Israel, no pueden casarse. O sea, no se puede hacer una boda judía. En el mundo antiguo, las bodas eran una cuestión religiosa. Entonces, si yo no puedo tener una boda judía, pues entonces o me toca convertirme, o sea, no había el matrimonio civil. Este problema de cómo entendemos el matrimonio civil a la luz de la halajá es un problema relativamente nuevo porque el matrimonio civil es nuevo. Esta cuestión de que la gente se puede casar con la autoridad del Estado es algo que es una consecuencia necesaria de un Estado laico, de un Estado democrático, de un Estado de derecho, pero pues es halágicamente problemático para nosotros en este sentido. Y no solo eso, sino que es un isur. Está prohibido, de acuerdo a la ley rabínica, el castigo es azote. O sea, a pesar de que el castigo no sea punible hoy en día, tenemos esto. Preguntas. Y si tienen preguntas, váyanlas escribiendo. No esperen a que les haga preguntas, porque así mantenemos el flujo de la clase. Entonces, esta es la halajá. Blanco sobre negro. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos cuando hoy en día el 58% de los matrimonios donde hay un judío en los Estados Unidos caen en esta categoría? ¿Ok? Podemos decir, eso no es un matrimonio judío, así hayan tenido un rabino, así hayan tenido jupá, así hayan tenido un anillo, o sea, así haya ketubá, eso no, y de acuerdo a la halajá, es absolutamente cierto. Podemos decir, es un isur, y en la época del Talmud te echarían palo y incluso podría venir ahí un canay, un celote y mandar el de la moto. Ok, de acuerdo a la halajá, eso es lo que dice la halajá. Vavuz. Y cómo, o sea, cómo operamos. Entonces, por un lado, hay una cuestión de educación. ¿Ok? Prevención. Y es, señores padres judíos, enseñarle a nuestros hijos el valor de una familia judía. Es la primera cosa que tenemos que hacer. En las sociedades democráticas, liberales del primer mundo, especialmente en los Estados Unidos, esto es algo que incluso va bastante en contra del etos circundante. ¿Por qué? Porque el etos acá es de libertad, ¿cierto? Freedom, 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 la estatua de la libertad. Yo puedo hacer lo que yo quiera, Ese es parte del etos norteamericano. Todos somos iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Parte de ese etos es lo que le ha permitido a los judíos en los Estados Unidos triunfar e integrarse y contribuir. Entonces no es algo completamente malo. Pero, por otro lado,
estamos también en nuestro deber de decir, el ideal es este. O sea, Javerín, y les pongo un ejemplo muy concreto. Mi hija mayor va a un colegio público aquí en los Estados Unidos. Acá en Oklahoma no hay colegio judío. Para muchos de mis colegas, ciertamente en la ortodoxia, incluso en el movimiento Masortí, ellos no se mudarían a esta ciudad porque no hay colegio judío, entonces no podemos estar ahí. Ok, ciertamente estar en un colegio judío, estar completamente rodeado de judíos es positivo, lleva a muchas cosas buenas. En general también ayuda a índices más altos de endogamia, es decir, de que judíos se casen con judíos. ¿Por qué? Porque cuando tienen 14 años y 15 años y las hormonas, pues están rodeados de pelados judíos y pues, lo cual pues no siempre funciona porque igual la gente se casa después de la universidad, donde ya pues van a estar abiertos a menos de que vayan pues a uno de estos colleges que son 60, 70% judíos, que hay tal vez 4 o 5 en todo el país. Yo mando a mi hija a ese colegio donde es la única chica judía, con una gran alegría, en el sentido de que yo quiero que ella aprenda a relacionarse con personas de todo credo, de toda raza, de todo origen social. Eso es algo muy importante para mí, es uno de mis valores. ¿Ok? Hay gente que dice que es un valor equivocado, hay gente que prefiere vivir en guetos, ese es su valor. Y tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero desde que tenemos conversaciones sobre esto, yo le digo a mis hijas, mire, la expectativa es que usted se case con una persona judía. ¿Ok? Y para esto toca hacer el esfuerzo de mostrarle el valor de una casa, de un hogar judío, el valor de la comunidad, ¿cierto? O sea, aquí, esta es la paradoja de muchos rabinos. Llega la mamá, la Yiddish mame, arrancándose, mi hijo se va a casar con una no judía. Lo trajo a la sinagoga, lo mandó a un campamento judío. Cuando estuvieron viendo a ver a qué universidad iba, se aseguraron de que hubiera una comunidad judía en el campus, que hubiera un Hillel. Ah, no. Entonces, ¿de qué se queja, señora? Este es Estados Unidos, aquí es la libertad absoluta. Usted no lo está estimulando. ¿Ok? Uno de mis compañeros de clase, su sermón de graduación, un sermón hermoso sobre Esav, es para Toledot. Y es cuando Esav va y se consigue estas chicas cananeas, porque además se casa con dos. Los papás ahí se arrancan los cabellos y ahí sí le dicen a Jacob, hijo, es importante casarse. Pues debieron haberle dicho a Esav también, estas son mis expectativas. Estas son mis expectativas. Ahora, una cosa es expectativas y otra cosa es lo que en muchos círculos se estilaba, y ciertamente hoy también, que es que es la extorsión. Si no te casas con un judío, estás muerto para mí. Y eso sucedía, en efecto. La gente que se casaba con un no judío, los papás hacían shiva, es como se sentaban shiva o sea, este hijo se murió para mí o esta hija ya no existe. Eso, en mi opinión, también es excesivo. Pero, en mi opinión, especialmente aquellos de nosotros que no tenemos opción, sino que nuestros hijos vivan en una cultura mucho más amplia, donde ellos van a ser minoría, es presentarles una opción clara, decir, mire, esta es su comunidad, estas son nuestras expectativas, y tratar de aprovechar cualquier oportunidad para presentarle esta opción como la opción ideal. Entonces, hay una cuestión de educación. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacemos con el 58% de las personas que están ya casadas? ¿Ok? Uno, darles en la cabeza con usted está atrás de un isur de Rabanán y usted no está casado verdaderamente, no va a servir. No va a servir.
Por otro lado, y esto pues de cierto modo les da a entender dónde estoy yo en este debate, alcahuetear cualquier cosa y decir, no, pues los casamos y, ay, tus hijos, no importa si la mamá es judía, si el papá es judío, van a ser todos judíos, chévere. Tampoco me parece una estrategia que vaya a rendir frutos. ¿Cuál es lo que yo sugiero? Y esto es algo, una pareja mixta, y si es una pareja que funciona, es una pareja que se quieren y se apoyan, eso tiene un valor. Divórciense. O sea, puedo decirlo. La halajá incluso dice que eso es lo que tengo que decir. Divórciense y cásense cada uno con su gente. Pero pues no voy a decir eso porque no me van a hacer caso. Y ahí sí que vamos a perder la próxima generación. Ah, esos judíos, una porquería. Lo ideal aquí es tratar de darle a los hijos tal vez ese contexto judío que no tuvieron los padres que los llevó a tomar esa decisión. Si los hijos son hijos de un padre judío y una madre no judía, y si la familia está de acuerdo, se deben convertir esos hijos apenas se pueda. Apenas se pueda. Esto es lo que el rabino Amsalem, dentro del ortodoxo, llama Zera Israel. Y es que a las personas de origen judío se les debe facilitar la conversión como una forma de reintegración de la persona. Es para que esta generación no pierda, o sea, no perdamos gente. Pero, y aquí es donde yo tengo ideas un tanto extrañas al respecto. Todo esto, Javerim, son vendas y gasas y curitas. Es ser reactivo. Es tratar de arreglar algo cuando algo ya está, de cierto modo, fracturado. Y es por eso que cuando en Estados Unidos al menos se habla de conversión, en la misma frase, siempre se va a hablar de matrimonios mixtos. La conversión es vista como la bala de plata para matar el monstruo de los matrimonios mixtos, pero para nada más. Y eso, Javerim, delata una actitud tremendamente negativa. O sea, si yo soy la pareja no judía, si yo soy el goy de la relación, ¿ok? Y a mí lo que me dicen es, mire, pues sí, no, ustedes son un matrimonio que no debe ser, está prohibido, amor prohibido, nos dicen por la calle. Pero bueno, ¿sabe qué? Ya que pues no lo queremos hacer, pues le vamos a hacer esto. O sea, la conversión es tratado como una terapia. Pues esto a mí inmediatamente me dice, no, pues esta gente pues a mí no me quiere, pero me están tratando de corregir porque ya la embarramos. Entonces es una muleta y la conversión se acaba volviendo una muleta. Así es como la conversión en general, Javerim, es vista en los Estados Unidos hoy en día, especialmente en los movimientos liberales. Como una muleta para que el pueblo judío no coge demográficamente. Pero pues es mejor andar sin muletas que con muletas, ¿cierto? O sea, hay incluso gente que lo dice de manera explícita, pues si no, o sea, si pudiéramos sobrevivir sin la conversión lo haríamos, pero pues toca arreglar a esta gente que la embarró. Es como los matrimonios, pues cuando la novia pues está con 9 meses de embarazo. ¿Cuál es la solución en mi opinión? La solución es la conversión, pero vista desde esta manera. Es vista a través de los ojos que la ven ustedes, Javerim. Es presentemos al judaísmo en la mejor luz posible. Tristemente hay muchos judíos que odian el judaísmo.
que les parece la cosa, uy, no, pues si yo no hubiera nacido de esto, yo no sería judío, qué pereza, qué horror, qué agonía, cómo nos persiguen, ¿cierto? O sea, un sentimiento de autoflagelación, de pequeñez, de que el judaísmo es un estorbo. Cambiamos el chip. El judaísmo es una maravilla. Es tan maravilloso que la gente quiere entrar. No porque se van a casar, no porque se quieren casar, sino porque esta es una opción de vida sólida, robusta, sabia, fuerte, probada. Y si nosotros manejáramos la conversión con esos anteojos, con los anteojos de esta es nuestra misión, tenemos esta forma de vida maravillosa, es una forma de vida abierta, ¿cierto? Que está abierta a que la gente la adopte. Y la gente que viene, bienvenidos, porque trae más esa energía, de esa pasión, ese amor por el judaísmo. ¿Cómo es esto una solución? Primero, aumentamos el número de judíos, lo cual mejora las posibilidades de que la gente se case con judíos. Pero más importante, creamos comunidades donde ya hay una energía, donde la gente convertirse es algo bueno. No es algo que hacemos porque bueno, usted ya le embarró. Pues, no, sino, o sea, ¿cierto? Todo el mundo lo está haciendo. Es algo sexy, es algo bello. Y en ese caso, especialmente, o sea, Javerim, hay casos donde la persona es tremendamente judía y la señora es tremendamente católica, pero se aman y qué podemos hacer y se casan. Pero la mayoría de los matrimonios mixtos son personas que tienen un judaísmo débil, o sea, un judaísmo débil por el lado del judaísmo y un catolicismo, un islam o un hinduismo, un budismo débil de su lado, si no, no se habrían casado. O sea, todas las religiones tradicionalmente promueven la endogamia. Los católicos quieren que los católicos se casen con católicos, los cristianos quieren que se casen con cristianos, los musulmanes quieren que los musulmanes se casen con musulmanes, los hindúes con hindúes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente que ya va y se va a casar, o sea, el matrimonio mixto no solo es un tabú para nosotros, es un tabú para ellos también. Entonces la gente que ya tiene un matrimonio mixto muestra un nivel de insatisfacción o de ignorancia de su religión. Y decirle, mire, usted está entrando aquí a un mundo donde tenemos estas tecnologías espirituales, estas tecnologías comunitarias para acercarse a Dios, para acercarse a un mayor sentido, para vivir una mejor vida, mucho más sana, mucho más significativa, mucho más proactiva. Eso es lo que tenemos para ofrecerle. Y en ese caso, orgánicamente, creo yo, la pareja no judía va a decir, esto es maravilloso. Gracias a mi esposo, a mi esposa que descubrí esto y ahorita me quiero, o sea, quiero entrar, quiero esto y además me quieren. No me están tratando, ay, ya llegó este que toca convertirlo, pues no lo queremos porque, sino cuando el converso, no solo el converso, pero principalmente la conversión es honrada como un fin en sí mismo y no como un medio a fines, que es como está siendo vista hoy en día. Casi todo el mundo ve la conversión como un medio a fines. Dentro de la comunidad gringa liberal es visto como un antídoto contra los matrimonios mixtos. En ciertas esferas muy activas en América Latina es visto como algo político. Hagamos muchos más judíos de nuestra forma de vivir y luego mandémoslos a partes importantes de Israel donde queremos que haya más judíos como nosotros. Eso es tratar la conversión como un medio. Y si hay un ritual en el judaísmo que debe ser un fin en sí mismo, es la aceptación de la Torá. Entonces, cuando nosotros comencemos a honrar a la conversión como algo, como un fin en sí mismo, como algo que es positivo en sí mismo, independientemente de que haya más gente, de que diversifiquemos el pueblo judío, de que haya más diversidad genética, la cual también necesitamos,
de que hay más apoyo para Israel. O sea, todas estas cosas, todos estos cosas positivas, pero que la gente descubra esta relación hermosa que el pueblo de Israel tiene con Dios y que la quiera para sí es algo bello y es algo significativo por su propio peso, independientemente de todas las cosas buenas que trae y independientemente de todas las complicaciones. La conversión no es ciertamente un proceso indoloro. Entonces, Javerín, sí, hoy en día en la diáspora hay niveles espeluznantes de matrimonios mixtos. Como rabino, mi desideratum, lo que yo quiero, como mínimo, es que los hijos sean judíos y sean educados como judíos y sean educados en el seno de una comunidad, porque si no vamos a repetir esto generación tras generación hasta que al hijo no le importe y el judaísmo se muera en esa familia. Pero más que eso, lo que yo quiero, o sea, lo que yo creo que es el antídoto, es crear comunidades donde el judaísmo esté tan vivo y lo celebremos con tanta pasión que la gente por sí misma vaya a decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que vengo buscando toda mi vida. Sean judíos o sean no judíos. Nuestra Torá tiene el potencial de inspirar a todo ser humano. La Torá es un patrimonio de la humanidad, no es un patrimonio nada más del pueblo de Israel. La Torá puede inspirar a todo ser humano. Y hoy en día hay muchos judíos que son tan ignorantes o sea, la labor de la Torá es inspirar y ayudarnos a ser mejores seres humanos, independientemente de en qué familia hayamos nacido. Y lo que tenemos que crear es comunidades donde esto lo celebremos y donde abramos un campo para que la gente que quiera entrar, entre. Y esto, en mi opinión, va a resolver mucho de este tema porque va a ser una comunidad que es atractiva. Y no una comunidad que está como, ay, bueno, tenemos que convertir a esta gente. Donde en muchos casos, o sea, esto es, pero rabino, el Talmud dice que uno no debe convertirse para casarse. En efecto, uno no debe convertirse para casarse. No lo he visto mucho con mis propios ojos, ciertamente no en mi comunidad, ciertamente no en mis comunidades, pero es algo que he visto tangencialmente. Las cosas más tristes que he visto es cuando la familia judía, en muchos casos, es gente que ni siquiera viene a la sinagoga, que no saben mucho, pero no, la cosa tiene que, y fuerzan a esta pobre, usualmente es la mujer, hay una relación extra, y fuerzan a esta pobre chica que se convierta y muchas veces no se quiere convertir. ¿Y qué acaba haciendo? Así la chica se convierte, acaba haciendo una cosa traumática, dolorosa, forzada. Para mí, mucho, y aquí preferible que la pareja vaya y se case con un juez de la paz en Acapulco, en Cancún, donde se les dé la gana, y luego vayan descubriendo la belleza del judaísmo. Y en mi opinión, eventualmente, luego esta persona venga, pero venga no porque mi suegra me está fregando la vida para que me convierta, sino porque veo el valor del judaísmo. En mi opinión, eso es una conversión lishma, es decir, es una conversión por sus propios medios, donde la pareja no judía, más que la motivación, es la inspiración. Tal vez ni siquiera la pareja, sino la comunidad de la pareja. Y eso sí lo he visto yo con mis propios ojos acá en Oklahoma. Y lo he visto también en mi trabajo en América Latina. Gente que se convierte y la esposa todavía, o el esposo, y no. Y luego van y comienzan a asistir y ven el cambio que ocurre en la persona. Esto es positivo. Esto es un buen lugar.
y eventualmente dicen, esto es lo que yo quiero para mí. Para mí eso es, a pesar de que halájicamente no es la solución más limpia, es la solución, en mi opinión, más consecuente y más auténtica. A forzar a que la persona se convierta cuando no se quiere convertir, simplemente para poder tener una boda judía. Porque eso, o sea, también convertirse cuando uno no quiere convertirse, también está prohibido. La Torá debe ser recibida libremente. Libremente. Entonces, matrimonios mixtos. Preguntas. Ah, pequeña nota al pie. Pequeña nota al pie. Y herejía alert. O sea, ustedes todos saben que yo soy un hereje, pero esto es posiblemente la cosa más hereje que me van a oír decir. Al menos en un buen rato. Los matrimonios mixtos y su descendencia son un problema halájico. Sí. Son un problema cultural. Sí. Son una muestra de la asimilación en el judaísmo. Sí. Como rabino no puedo negarlo. No, yo no hago matrimonios mixtos. Pero, punto y aparte, no, 2 puntos. Hay una cosa muy buena en los matrimonios mixtos. Una cosa muy buena en los matrimonios mixtos. Y es, las religiones no son perfectas. Y si somos honestos, o sea, la mayoría de la gente religiosa, mi religión es perfecta, todo lo demás es idolatría, es falsedad. Esa gente tiene que hacer su propia evolución. Una persona más tranquila, menos fanática, debería poder ver que todas las religiones tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Tienen cosas que hacen muy bien y tienen cosas que hacen menos bien. El Islam, por ejemplo, políticamente, a nivel de organización, fantástico. ¿Cuál es el lado oscuro del Islam? Su guerrerismo, el yihad, conquistar. Catolicismo, el cristianismo, el sentido de misión del cristianismo es fabuloso. Gente que abandona su vida, abandonan su sexualidad para irse a dedicar al otro, ¿cierto? A vivir entre los leprosos de yo no sé dónde, para ir y servir al otro. Con un abandono, es una cosa que genera asombro y admiración. Si uno es de mente abierta. Gente que dice, no, es un cura, entonces. ¿Cuál es el problema del cristianismo? Es una teología tremendamente disfuncional, donde Dios tiene que matar a su propio hijo para perdonar las transgresiones del hombre. Entonces, o sea, Dios nos ama tanto que mató a su hijo y luego el que no cree en el hijo entonces se va para el infierno. La escatología cristiana es tremendamente disfuncional. Y llegamos al judaísmo, que tampoco se salva. El judaísmo es fantástico en la práctica. Rituales, estudio. Somos unos magos para organizar el tiempo, para organizar, para ritualizar, para textualizar. Por eso el judío argumenta y pregunta, ¿cierto? Por eso es que el judaísmo es un semillero de intelectuales y de premios Nobel. No es nuestros genes, es la discusión talmúdica, es el valor por la educación, el valor por la pregunta, por la palabra. Eso es hermoso el judaísmo. ¿Cuál es el obstáculo central del judaísmo para la Geulá? Su particularismo. Que a través de los últimos 20 siglos
hemos tenido una relación adversarial con el Goy. Y sí, en muchos casos, culpa del Goy. Los cosacos, los nazis, la Inquisición. Esto genera desconfianza, genera resentimiento. Pero va en contra de la misma Torá. Va en contra de las mismas ideas centrales del judaísmo, que es la religión que trae la noción y la conciencia de una humanidad creada a imagen y semejanza de Dios. Esta noción de que nosotros somos los buenos y ellos son los malos, de que yo siempre voy a proyectar las peores intenciones en el otro. En el mejor de los casos, una indiferencia al otro. En el peor de los casos, sospecha y eso es algo que en muchas comunidades judías está vivo y coleando. No nos podemos engañar. Eso es parte de lo que hace la conversión al judaísmo tan difícil. Si yo pienso que el Goy es X y Y y es violento y agresivo y no se sabe controlar, y entonces eventualmente yo, ¿por qué quiero Goyim casándose conmigo, estando en mi comunidad? Y esto lo que ha llevado es a una separación. No una separación de las leyes, de que tú tienes tus leyes, yo tengo mis leyes. Yo adoro a Dios de esta manera, tú adoras a Dios de esta manera, lo cual es una separación buena. Sino yo vivo en mi burbuja y tú vives en tu burbuja y no me importa lo que le pase. La bendición de los matrimonios mixtos, la bendición de la asimilación, es que hoy en los Estados Unidos, la inmensa mayoría de los judíos no hacen chistes pesados sobre los goyim. ¿Por qué? Porque el goy es mi mamá. Porque el goy es mi papá. Porque el goy es mi abuelita. Porque el goy es mi mejor amigo, mi esposa, mi hijo. Y esto está forzando al judaísmo a cambiar un poco el engranaje y a decir, yo tengo responsabilidad también por aquellas personas que están fuera de mi comunidad. Más que tolerancia y respeto, amor, legítimo amor. Del mismo modo que el Islam no va a llegar y no va a colaborar a la Geulá hasta que no superen sus instintos guerreristas y que el cristianismo no desarrolle una teología muchísimo más inclusiva, muchísimo menos cerrada. El judaísmo no va a llegar a su mayor potencial hasta que nosotros no podamos recalibrar nuestra idea y nuestra imagen del Goy. Porque sí, muchos nazis y mucha inquisición, pero también todas estas personas que nos aman y las cuales aprendemos y amamos y entramos en contacto. Porque ¿qué depende de eso? ¿Qué pasa si nosotros no podemos trascender nuestro trauma histórico con las naciones? Nos vamos a quedar siendo una religión provinciana. Metidos en nuestro gueto, en nuestro país gueto, con nuestras preguntas de gueto, con nuestras ideas de gueto, pensando que porque estamos rezándole al muro correcto, eso está bendiciendo al mundo y está. Esa no es la misión del pueblo de Israel. Or la Goyim. Luz para las naciones. Y si nosotros no estamos dispuestos a creer que hay naciones buenas o que las naciones merecen participar de la Geulá, sino una cosa narcisa y repetitiva, mirándonos el ombligo constantemente porque lo que hay afuera no vale la pena, porque es extraño, eso nos va a llevar al provincialismo y eventualmente a la irrelevancia, porque el mundo cada vez es más global. No significa que yo esté aquí promoviendo la asimilación.
En mi opinión, la labor de todo judío es no solo enseñar con su ejemplo, sino con su presencia. Esta Torah que tenemos es tan magnífica. Llevémosla a la práctica y apliquémosla también con aquellos que nos rodean. Idea revolucionaria, lo sé. Es básicamente lo que nos está pidiendo la Torah. La Torah no nos pide ser buenos con el judío, la Torah nos pide ser buenos seres humanos. Dios ama a las naciones tanto como ama a Israel. Todos los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Vayan, lean la Torah. Vayan en el Talmud. Van a ver que ciertamente por parte de la Torah y por parte del Tanaj y la mayoría de las expresiones talmúdicas confirman este código de conducta que les acabo de dar. ¿Qué estamos esperando? Entonces, esa es, de cierto modo, la bendición de la asimilación, la bendición de los matrimonios mixtos es que nos está ayudando, en cierto modo, a superar el trauma. Javerim, el judaísmo cree en la perfectibilidad infinita de todo ser humano, no de todo judío, de todo ser humano. Sí, las naciones han sido tremendamente crueles con nosotros en el pasado, pero si hay una geulá posible, si hay una redención de la humanidad posible, entonces tenemos que pensar que también aquellas personas que no comparten necesariamente nuestro código, también son perfectibles y que merecen nuestra atención y nuestro amor, nuestra colaboración, nuestra solidaridad. ¿Ok? Sí. Matrimonios mixtos. Hasta aquí llegamos. Pregunta, si ya se dio en una mujer el hecho de haber tenido hijos, ¿qué es el propósito primario del matrimonio? No, el propósito primario del matrimonio no es tener hijos. Vea la clase sobre reproducción y hablamos. Y si está separado viudo de una pareja y se presenta una relación con un no judío, ¿puede la judía casarse de nuevo con un no judío? ¿De acuerdo a la halajá? No. ¿Por qué se supone que no se debe vivir solo? Si no hay un judío disponible, ¿qué se hace entonces? Si una persona quiere vivir una vida de acuerdo a la halajá, entonces tiene que encontrar una pareja judía. Eso es lo que dice la halajá. Ahora, yo estoy hablando aquí de un modo terapéutico. ¿Qué pasa con alguien que no ha cumplido la halajá? ¿Por qué? Porque igual hoy la mayoría de los judíos en el mundo no son 100% observantes de la halajá. Nadie es 100% observante de la halajá. Pero, pero hay personas mucho menos observantes que el 100%. Entonces, confrontados por el dato de que el 58% de los judíos en los Estados Unidos están en un matrimonio mixto, ¿qué hacemos? Aparte de quejarnos y decir, uy, es terrible y va a llevar a la destrucción del pueblo judío. Ok, puede que sí, puede que no, no me importa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos relacionamos con esto? A esto es lo que yo me he estado concentrando. Pero desde un punto de vista halágico, no. Una persona que vive una vida tradicional judía debe buscar pareja judía. ¿Ok? Todas las clases siempre van para el YouTube. Todas las clases. Un par de minutos, 20, 30 minutos después de la clase, esto ya está en el canal. Pero, ojo, no les muestren solo esta clase. Esto es, como dije al principio, esto es un contexto. Idealmente que la persona se vea todas las clases de introducción para entender de lo que estamos hablando. En el modo pues más reducido, pues, sí, estas son las clases sobre sexualidad, que vean todas las clases de sexualidad para entender un poco el contexto. ¿Ok? Perfecto. Ok. Y ahora solo con 15 minutos entremos en el siempre muy polémico tema para los latinoamericanos de la homosexualidad. Y el tema básico con el que siempre se va a comenzar este tema es Levítico 18:22. Ve'ed zachar lo tishkav mishkebei isha to'eva hi. Un macho no debe acostarse con un macho, no debes acostarte
de la forma que te acuestas con una mujer es una abominación. Este es versículo favorito en las marchas, en contra de las marchas de orgullo gay, versículo favorito de pastores protestantes y ahorita en general de todos aquellos que rechazan la ideología de género. Desempaquémoslo. Toeva. Toeva significa abominación. No obstante, y esto es algo que la gente no entiende, a menos de que Toeva no significa que esta sea una transgresión particularmente peor que otra. Hay muchas cosas en la Torá que son llamadas Toeva. Una de ellas es, primero que todo, hagamos una pequeña nota al pie. ¿De qué estamos hablando aquí? Pragmáticamente, sexo anal entre dos varones. Sexo penetrativo anal entre dos varones. Toeva, prohibido. ¿Ok? Esto es lo que habla este versículo 18-22. Aquí no estamos hablando de mujeres, aquí no estamos hablando de besos, caricias, abrazos. Estamos hablando de sexo penetrativo anal entre dos varones, lo cual es llamado toeva. Ok, es llamado toeva. Igualmente, toeva son los mariscos. O sea, cuando este versículo es traído en el contexto evangélico de la derecha versus la izquierda, eso es una abominación. Ok, los mariscos también son una abominación. Vayan al libro de Proverbios. Hacer trampa en los negocios es una abominación. Justamente estoy ahorita estudiando el libro de Proverbios. Hay un capítulo de Proverbios lleno de abominaciones. Proverbios. Proverbios 6, 6:16. 6 cosas Dios odia, 7 son abominaciones para él. Una contención soberbia, una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, mentes que traman, urden planes malévolos, pies que son rápidos para hacer el mal, un testigo falso y uno que incita a los hermanos a la lucha. ¿Ok? Toeva. Es decir, la Biblia no ve con buenos ojos el sexo anal penetrativo entre los hombres, entre dos hombres, pero la palabra toeva no está calificando esto, no hace esto especial. Es Proverbios 6:16. Entonces pueden ir a buscar una concordancia, toeva, y les va a mostrar en el Tanaj todas las veces donde aparece este término, y este término aparece conectado con transacciones comerciales, como vimos en este capítulo de Proverbios, con comportamiento ético y en este caso con comportamiento sexual. ¿Ok? Entonces, pero es que es una abominación. Hay muchas cosas que son abominación desde el punto de vista del judaísmo. ¿Ok? Entonces, desempaquemos este versículo. El versículo bíblico en sí mismo, porque dice abominación, no significa que sea una abominación, o sea, una transgresión mucho más grave que otra. Para verdaderamente medir en qué nivel de gravedad está el sexo anal penetrativo entre dos hombres, ahí tenemos que ir a la Torá oral. ¿Y qué es lo que nos dice la Torá oral? La Torá oral nos dice que el sexo penetrativo anal entre dos hombres tiene dos castigos. Esto es basado en otro versículo de Levítico, pero es que sufre la exégesis rabínica. Primero que todo, los dos participantes sufren
el castigo de Karet. Karet, escisión espiritual. Ya hemos hablado de esto. Es el mismo castigo, por ejemplo, de una pareja que no guarda las leyes de pureza familiar. Es el mismo castigo de una persona que come hametz en Pesach. Es el mismo castigo de una persona que viola el Shabbat. Y de un modo muy, o sea, es un castigo medio raro, porque no es un castigo legal. No es un castigo legal. No lo aplica ninguna corte, sino que dice, Dios se la va a cobrar. Dios se la va a cobrar. ¿Ok? Primero, Karet. Segundo, si el acto es hecho en presencia de testigos, con Hatra. Y si los testigos dicen, disculpe un segundito, ustedes saben que eso que van a hacer o que están haciendo está prohibido por la Torá y la transgresión y lleva el castigo de esquilá, de apedreamiento. Y si la gente dice, no nos moleste, déjenos tranquilos, lo sabemos, esfúmese. Y estos testigos luego van y van ante una corte. Entonces el castigo es, de acuerdo a la Torá, sequila. No es quilá, porque tiene una shevaná, sequila, es decir, apedreamiento. Ese es el castigo judicial de lo que mal se conoce como sodomía. El problema de los sodomitas es muy diferente, como aquellas personas que han visto mi parashá sobre Lot. Ese no es el problema de los sodomitas. Este es el castigo que determina la Torá para el sexo anal penetrativo entre dos personas, dos varones. Es exactamente el mismo castigo que tiene un violador de Shabbat. Una persona que transgrede el Shabbat o una pareja adúltera. También. ¿Ok? Karet, si no es descubierto. Skila, si es público, hay testigos, pueden llevarlo a la corte. Es una transgresión grave. Es una transgresión grave. Pero, y esto es lo que quiero enfatizar, no es una transgresión más grave que las demás. ¿Ok? O sea, desde el punto de vista de la halajá, una persona que es mejalel Shabbat de farjes, es decir, que viola el Shabbat públicamente, recibe el mismo castigo que una pareja homosexual que hace el acto prohibido, que en este caso es sexo anal penetrativo entre dos varones. ¿Ok? Por un segundo, entendamos que hoy no hay esquila, no hay corte judía que pueda condenar a personas a apedreamiento, lo cual nos deja nada más con el castigo de Karet. Una persona que come pan en Pesach tiene este castigo. Una persona que viola el Shabbat tiene este castigo. Una pareja que tiene relaciones sexuales, pareja heterosexual, judía, casado, pero que no están yendo a la mikve, tienen este castigo. ¿Ok? A lo que voy desde esta perspectiva es que desde un punto de vista jurisprudencial, tanto al nivel de la halajá tal cual, cuando hay Sanedrín, cuando hay de todo, como en la halajá tal cual la vivimos hoy en día, el castigo de un acto homosexual, sexo penetrativo entre dos varones es similar, o es idéntica, al castigo que conllevan transgresiones que hace mucha parte del pueblo de Israel. Eso no significa que ni la violación, eso no significa que el acto no esté prohibido, pero esto, Javerim, a lo que quiero ir con esto es a lo siguiente. Muchas personas, especialmente en los últimos 5 o 10 años, donde ha habido un debate sobre esto en nuestras sociedades, en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Israel,
tratan de utilizar la Biblia y tratan de utilizar el Talmud como una arma en contra de la homosexualidad. Es indudable que la Torá prohíbe ciertos actos homosexuales. ¿Ok? Pero entonces tenemos que ser absolutamente honestos y decir, y sea dicho de paso, todas estas personas, incluso muchas de las personas que están criticando, reciben exactamente el mismo castigo. Para mí, esto significa que la Torá no es, o sea, no es más homofóbica de lo que es adulterofóbica. ¿Ok? O de lo que es violación del Shabbat fóbica. ¿Por qué la Torá prohíbe este acto homosexual entre dos varones? No sé. La Torá no lo dice, la Torá no nos explica. Hay gente que lo conecta y dice, en los cananeos les encantaba esa vaina, los egipcios, los griegos. Ok, está Meja Mitzvot. Lo que sabemos es, sexo penetrativo entre dos varones está prohibido. Ok, igualmente está prohibido que una pareja casada heterosexual judía tenga relaciones sexuales sin ir a la mikve. Igualmente es el mismo castigo hoy en día. Y partiendo de ahí, partiendo de eso, de que una pareja casada, heterosexual, con fines reproductivos, todo lo que quiera, pero no está yendo a la migbe, recibe el mismo castigo, de acuerdo a la halajá, que una pareja homosexual que está haciendo el acto prohibido, esto puede darnos un poquito de, primero que todo, pausa, no arrancarnos las mechas, y poder ver este tema con cabeza fría y sin juzgar tanto. O sea, los concejales, bueno, los concejales no son judíos, entonces no tienen, bueno, los concejales, nuestros eximios senadores, hablando de abominaciones cuando pues testigos falsos y coludir con gente para hacer el mal, también ellos son abominaciones. Entonces, en mi opinión, el lenguaje ideal en el que se debe hablar de la homosexualidad en el judaísmo no es un lenguaje que desafortunadamente ha pasado del discurso evangélico sobre la homosexualidad al discurso judío sobre la homosexualidad, de volver esta transgresión algo particularmente nefasto, sino verla dentro del contexto halágico, donde hay castigos, compartimentalizado. ¿Ok? Seguimos. Segundo punto. Tener pulsiones homosexuales, tener deseos homosexuales, tener pensamientos homosexuales, tener sueños homosexuales, no está prohibido en el judaísmo. Lo que el judaísmo, la Torá prohíbe es actos. La Torá no legisla sobre Mahashavot, no legisla sobre Hirjurim. Es claro, Hirjurim llevan a la acción. Yo debo tratar de, si yo actúo sobre cada uno de mis Hirjurim, voy a acabar cometiendo muchas transgresiones. Pero, jóvenes, personas que llegan con un trauma, porque por un lado quieren vivir una vida observante. O sea, y Javerim, aquí yo me limito a hablar desde la perspectiva de un rabino diciendo, mire, esta es la vida observante, estas son las limitaciones que pone la vida observante sobre una persona con estas pulsiones, como pone sobre personas heterosexuales. O sea, la Torá limita la sexualidad de todos. En el caso de las personas homosexuales hay una mayor limitación.
y hay un espectro de opiniones, a las cuales ya llegaremos en un segundo. Pero una cosa es la acción y otra cosa es el pensamiento, ¿cierto? Hay gente que tiene un gran trauma ser gay, tener pensamientos homosexuales. Los pensamientos no están regulados. Está regulada la acción. ¿Okay? ¿Qué acción? Entonces ya pasemos ya al nivel Tajles. Ya lo dije. De acuerdo a la opinión de la Torá, de Oraitá, es decir, de acuerdo a la Torá, lo que está prohibido es lo que se llama Mishkav Zahar, es decir, sexo penetrativo anal entre dos hombres. ¿Ok? Dividamos esto un segundito. Estamos hablando aquí de hombres. ¿Qué pasa con todo otro tipo de contacto sexual? Abrazos, besos, cosas diferentes a Mishkav Zahar. Hay dos opiniones. Una es la opinión del Rambam. La opinión del Rambam. Que dice que están prohibidos de Oraita. También. ¿Ok? Una persona judía, gay, que sigue al Rambam, tiene muy pocas opciones. En efecto, dentro de la ortodoxia hay un movimiento ahorita, incluso hay un rabino ortodoxo gay, abiertamente gay, se llama Steve Greenberg, que habla de esta opción, y es: yo puedo vivir con alguien, pero no puedo tener contacto sexual, lo cual es tremendamente duro, tremendamente difícil, pero pues esta persona está tratando de balancear su identidad sexual con las limitaciones que le pone la vida tradicional judía. ¿Ok? De acuerdo al Ramban, es de Rabanán. Es decir, la prohibición entre contacto erótico entre dos hombres es una prohibición rabínica, no es una prohibición. No, aparte de Mishkav Zahar. Mishkav Zahar, todo el mundo está de acuerdo. Es un isur de Oraita cuyo castigo es karet. El Ramban dice es de Rabanán. Y aquí hay dos. O sea, esto ya es más allá del mundo ortodoxo. El mundo ortodoxo prácticamente, con algunas excepciones, se queda acá. También esto es un tema candente. Esta semana el gran rabino sefaradí de Londres, rabino Dweck, hizo un sermón donde hablaba de abrir las puertas a parejas homosexuales, a entender las dificultades de vivir en un mundo observante donde hay leyes que limitan, donde hay un bagaje cultural de oposición, pero pues, y el mundo ortodoxo, por supuesto, se les fue encima. Pero eso, o sea, es tan corriente esta discusión que incluso está sucediendo en el mundo ortodoxo. En el mundo masortí hay dos opciones. Por un lado, hay quienes dicen que uno en casos de kavod habriot, de autoestima, o sea, de respeto puede violar, esto es explícitamente, tuvimos incluso uno de los 67 cañonazos talmúdicos fue sobre esto, que en casos de kavod habriot, que se podría hacer como autoestima, autorrespeto o respeto de la creación, que la gente no se sienta mal, libre desarrollo de la personalidad. O sea, es un término muy difícil de destilar. Uno está en capacidad de violar prohibiciones de Rabanán.
¿Ok? Entonces, las personas que dicen esto, dicen que una persona, una pareja, o sea, de nuevo, idealmente es una pareja monógama, en amor, compartiendo el resto de la vida compañía, ¿cierto? Las otras cosas que no son reproducción, y pueden tener cierto nivel de contacto erótico siempre y cuando no sea Mishkav Zahar. ¿Ok? Mientras que hay otras partes del mundo conservador, mucho más tradicionales, donde dicen, no, Cabo de Abriot no puede supeditar una prohibición rabínica porque yo me estoy beneficiando de ella. Y entonces ustedes preguntarán, Javerim, ustedes preguntarán, Rav, ¿cuál es su posición sobre esto? Y mi posición es que ciertamente en el mundo liberal es tremendamente tonto tratar de legislar sobre lo que la gente hace en el cuarto. Yo puedo legislar sobre cosas, o sea, yo puedo, si a mí me preguntan una shela directa, rabino, esto, lo otro, privadamente, yo puedo decir, mire, lo que la tradición dice es esto. Pues especialmente cuando estamos hablando de deseos sexuales, es tremendamente difícil legislar, especialmente cuando no va a haber nadie ahí. O sea, yo no voy a estar metido en el closet de nadie de ustedes revisando si sí me están haciendo, si sí me están prestando atención. O sea, tanto las personas heterosexuales si están yendo a la mikve, si no están teniendo relaciones cuando están en nidá, y aquellas personas que son homosexuales, diciendo, hicieron mis Zahar, no, déjeme ver. No, entonces, o sea, es ocioso legislar. Yo les puedo decir, esto es lo que dice la tradición, estas son las opciones. Miren a ver cuál es su posición. Preguntas hasta aquí. Ok. En el caso de las mujeres, no hay una prohibición de oraita. Y la prohibición de Rabanán que hay es bien extraña porque procede de una sugiá donde se habla de dos mujeres casadas que luego van y tienen relaciones homosexuales después de haber tenido relaciones sexuales con sus maridos, y es posible un intercambio de fluidos, entonces esta luego va a quedar embarazada del marido de la otra. Hay personas que insisten en que las relaciones lésbicas caen bajo el isur de Rabanán, y hay personas ciertamente en los movimientos más liberales que dicen que son muchísimo menos problemáticas que, ¿por qué? Porque no hay un texto base que diga que Mishkav Zahar está prohibido. Ok, de nuevo, ¿cuál es la pregunta? Legislar sobre cosas sexuales que pasan detrás de puertas cerradas depende de la buena conciencia de las personas y de qué tanto quieran vivir una vida tradicional. Pero es un área donde legislar me parece ocioso. Es decir, ustedes, o sea, Javerín, yo no tengo muchas ilusiones sobre mi poder. Yo soy más que todo un maestro. Dudo mucho que llegado pues el momento de fogosa pasión. Pero es que el rabino Juan dice, entonces, eh, prefiero dejar estos temas un poco más, o sea, presentando las diversas opciones, prefiero dejarlo un poquito mucho más vago. Ok. Esto es en el ámbito de la sexualidad. Entonces, vivir con otra persona. Entonces, vivir con otra persona. Hay varias opciones. Entonces, ya el tema del matrimonio gay. La ortodoxia está comenzando apenas a trabajar estos temas. Aparte del rabino Steve Greenberg, hay una película muy fuerte
pero también muy valiosa, que se llama Trembling Before God. Agitándonos frente a Dios, temblando frente a Dios, que es un análisis, fue hecho hace como 10 años, 10, 12 años, está en YouTube, subtitulada al español justamente. Trembling Before God, que habla sobre la homosexualidad dentro de la ortodoxia. Las diferentes partes, aquellas personas que lucharon contra y luego salen heterosexuales, aquellas personas que quedan enclosetadas, aquellas que salen del closet, las diversas manifestaciones, es parte de una conversación. En el movimiento conservador, la discusión está un poquito más abierta, mucho más aireada. Hay varias opciones. Hay gente que dice, mire, si usted está dispuesto a vivir una vida célibe y tiene su compañero y tiene la persona con la que va a compartir el resto de su vida, no es el ideal tradicional y hay pues problemas alágicos, pero pues no hay ningún ISUR. ¿Ok? Esto sería como lo más a la derecha. O sea, ¿cuál es el ideal de la pareja judía gay? Una pareja célibe. Eso es lo que dice un poco la derecha. Hay gente pues incluso más a la derecha que dice no es posible, no es posible que dos personas vayan a vivir sin tener la tentación de la carne y luego van a tener problemas y va a haber mishkav zahar, lo cual en mi opinión o sea, la gente, si vamos a legislar sobre estos temas, también hay que informarse. O sea, una de las razones por las cuales yo no legislo sobre estos temas es porque soy tremendamente ignorante. Yo no soy gay. Entonces, y no tengo frente a mí los estudios estadísticos de cuántas parejas tienen o no sexo anal penetrativo, de qué es lo más importante dentro del, porque también depende de cada persona, ¿ok? Sé que hay parejas que pueden vivir una vida sin tener contacto sexual, tanto dentro de la heterosexualidad como la homosexualidad. Entonces, es difícil generalizar. Hoy en día, entonces, hay gente que dice pero, ojo, y hay gente que dice, y estas uniones no pueden ser, o sea, la gente puede vivir juntas si quiere, pero no puede, o sea, no hay matrimonio gay. Esa es el rubro del ala más tradicional y lo dicen de acuerdo a, basado exactamente en lo mismo que hablamos sobre los matrimonios mixtos. Kiddushin no aplican entre dos personas del mismo género. Kiddushin en Nantofsin, o sea, dar un anillo y decir, Harei, Atame, Kudashli, Betabadzo, que Dad Moshe Israel. No, pues, ¿cuál Dad Moshe Israel? La halajá no contempla esa posibilidad. ¿Ok? Ese es el ala tradicional. El ala dice, ok, no hay Kiddushin, pero hay ceremonias de shutafut, de compromiso. Entonces vamos a compartir bienes, vamos a compartir. Hoy en día, dentro del ala de los rabinos masortí que hacen matrimonios, o sea, ceremonias de compromiso gay, esta es la mayoría. O sea, no es Kiddushin propiamente, porque Kiddushin no es operante, pero es una forma de establecer shutafut, es decir, sociedad entre dos personas. ¿Ok? Tanto económica como votos de fidelidad romántica, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algunos rabinos en la izquierda que dicen, los argumentos pues no los tengo yo muy claros, de que hay Kiddushin. Y lo que se debe hacer aquí es reinterpretar el lenguaje de Kiddushin. En mi opinión, no me parece que esto sea posible. Esto es lo que dice pues el ala izquierda. ¿Ok?
Como rabino, esta es una realidad nueva. Esta es una realidad con la que el judaísmo nunca había tenido que lidiar. Y como toda pregunta buena en halajá, en judaísmo, hay cosas a favor y hay cosas en contra. Cosas en contra va en contra de siglos de precedentes, y Surim de Oraita, y Surim de Rabanán. Por otra parte, excluir, aislar, segregar a personas por su actividad sexual es alejarlas también de la comunidad judía y alejarlas de las demás mitzvot. Okay, este es el problema de esta infección evangélica que hemos tenido en el discurso sobre homosexualidad en el judaísmo, esta vaina puritánica, victoriana. Javerim, una persona gay, varón, digamos, que viola diariamente la mitzvah de Mishkav Zahar. No puede controlarse o no le importa o no quiere. Todos los días está teniendo sexo anal penetrativo con su pareja o con muchas parejas. Irrelevante. Y está cumpliendo las otras 612 mitzvot. En lo cual es imposible, pero esto tiene valor. Esto tiene valor. El problema de la homofobia es que por una mitzvah la persona está siendo completamente borrada. Y eso está mal. Es una transgresión. No la voy a redefinir como que no es una transgresión. Todos tenemos transgresiones. Vayan y vean una comunidad judía. Hay quienes no están guardando pureza matrimonial. Hay los que tienen un amante en cada puerto como buenos marineros. Otros están engañando al erario público, al erario privado. Todos tenemos nuestras transgresiones. Ah, pero este es gay. Entonces este es un pedo pervertido y es una abominación. Sáquenlo de aquí. No. Esta persona puede estar cumpliendo las otras mitzvot. Y esas mitzvot deben ser celebradas y deben ser aceptadas. Como con todos. Todos somos transgresores, todos somos transgresores. Y lo que nosotros traemos a la mesa, dentro de nuestra compleja humanidad, son nuestras transgresiones, sí, pero también nuestras mitzvot. ¿Ok? Entonces, lo que yo quisiera ver en la comunidad judía es una conversación mucho más abierta. Y es que esta transgresión no se vuelva, como es en otros contextos victorianos, la definición de la persona. Porque al definir la persona y estigmatizarla, la estamos removiendo de la comunidad, la estamos excluyendo y estamos perdiendo una oportunidad de beneficiarnos de las mitzvot de estas personas. ¿Cuántos judíos gay que son Baleit Tzedakah, que son Baleit Tfilah, que son gente de un corazón inmenso, que saben mucha Torah? Javier, la yeshivot en Israel, la yeshivot en Estados Unidos están llenas de personas gays enclosetadas. 1 en cada 10 personas es gay, de acuerdo a cifras. Hay incluso gente que dice que es mucho más amplio, o tiene tendencias homosexuales o tendencias bisexuales. Entonces, ok, yo como rabino no puedo la acordabar mi naturaleza, sacar, es decir, esto no es una transgresión ya, especialmente la prohibición de Oraita, pero sí puedo decir, es una transgresión como todas las demás. Desde el punto de vista jurisprudencial, es una transgresión que tiene el mismo castigo de usted, señora tan encopetada, que los maricas, los gays, ¿usted está yendo a la mikve? ¿No está yendo a la mikve? Toma tu caret para que llegue. Entonces todos debemos administrar nuestras propias transgresiones. Y las mitzvot son modulares. ¿Ok? Dentro de las comunidades emergentes son bienvenidos los gays y las lesbianas. Hay comunidades emergentes donde sí, hay comunidades emergentes donde no. En las comunidades emergentes que yo lidero, una de las condiciones que yo tengo para poder trabajar es que una persona no sea discriminada ni por su color de piel,
y por su orientación sexual. Entonces, en mis comunidades, toda persona que quiera cumplir mitzvot tiene cabida. ¿Ok? Ahora, el tema de la adopción, que ahorita en Colombia eso está agitado. ¡Ay, la ideología de género! Por una mitzvah, o sea, por una transgresión, están previniendo a una persona hacer muchas mitzvot. Para mí eso no tiene sentido. Para mí eso no tiene sentido. Ah, pero es que son pervertidos. Javerín, la inmensa mayoría de los niños que son abusados sexualmente son abusados por personas hetero del otro lado. Especialmente niñas son violadas por sus padrastros, por sus primos. Que hay casos donde personas gays violan, sí. Pero esto dentro del contexto de la adopción, especialmente con los controles que se hacen, no es un riesgo tan grande. Lo he dicho públicamente, lo puse en mi Facebook, lo puse en Twitter, lo digo ahorita en este momento. Independientemente de que lo que diga o no diga la halajá es irrelevante para lo que diga la legislación colombiana o mexicana o estadounidense sobre el caso. Porque hay separación entre iglesia y Estado, hay separación entre sinagoga y Estado. Lo que digan mis textos sagrados no debe alterar y no debe afectar la ley del Estado laico, donde estas personas tienen derechos y donde no permitirles adoptar, no tener familia, es discriminatorio. Es un caso legal. Ahora, desde el punto de vista de la halajá, desde el punto de vista de ciudadano colombiano, yo no tengo argumentos para poder negarla. Desde mi religión, eso es lo que digo yo. ¿Estén de acuerdo o estén en desacuerdo? Hay ciertos comportamientos homosexuales que son transgresiones. Ok. A la gente que adopta, se le pide que vaya a la mikve, se le pide que guarde Shabbat, se le pide, no, es que el tipo, la señora tuvo una aventura con el lechero, entonces son ahorita, son adúlteros, entonces ya los adúlteros no pueden adoptar. Son ateos, no pueden adoptar. Muchas de las cosas que mi tradición ve como transgresiones, incluso transgresiones graves, o sea, la homosexualidad no es especial en ese sentido. Y yo no tengo por qué imponer los valores de mi religión sobre la legalidad. Y lo que dije cuando este tema primeramente pasó al debate en Colombia fue lo siguiente. Los profetas en la Torah, en el Tanaj, especialmente Jeremías e Isaías, Miqueas también, ponen la religión no como una condición de santidad, sino como un premio a la buena conducta. Lo repito, en la mayoría de los profetas del Tanaj, la capacidad de vivir mis valores religiosos no es una condición de la santidad, no es algo que haga antes de recibir la santidad, sino es algo que yo hago después de que mi comportamiento ético lo recibe. Es decir, yo no soy piadoso porque vaya al templo. En el orden de preferencia axiológica y moral de los profetas de Israel, ocuparse de la viuda, el huérfano, el pobre, el abandonado, es mucho más importante que ir al templo. Es más, solo cuando me ocupo de la viuda, el huérfano, el levita, el abandonado, el extranjero, el prosélito, si entendemos Ger en un sentido mucho más amplio, el que no es como yo, una vez las necesidades físicas, sociales de estos grupos estén
estén satisfechas, ahí es donde yo puedo con la cabeza en alto ir y hacer mis sacrificios y ir al templo y rezar y decir, quiero a Hashem y amo a Hashem. La religión es un privilegio. La religión es un premio. La religión no es la condición para yo sentirme mejor que el otro al evitar que esta persona haga mitzvot. Especialmente cuando esto está previniendo que huérfanos, personas sin hijos, no puedan hacer esa sinergia de poder tener una familia. Javerim, en nuestra tradición, y esto es algo que yo se los puedo, vayan y lean toda la Torah, vayan y lean todo el Tanaj, vayan y lean todo el Talmud, toda la Mishnah. Una buena persona, una persona que reza todo el día, que estudia Torah todo el día, que come súper kasher, que no tiene un mal pensamiento, esa persona está en un nivel muchísimo más bajo que la persona que está yendo y está alimentando al pobre, está vistiendo. Todos son mitzvot, o sea, no es una cuestión de uno o lo otro. Especialmente los profetas, esto es básico. Si yo tengo, y también el Talmud lo repite, si yo tengo la oportunidad de hacer una mitzvah en la que me ocupo de mi prójimo y hacer una mitzvah en la que yo me ocupo de Dios, la mitzvah de mi prójimo tiene preferencia. Dios tiene todo el tiempo del mundo. Dios tiene todo el tiempo del mundo. Mi prójimo que se está muriendo de hambre, no. Los niños que buscan hogar no tienen todo el tiempo del mundo. Dios tiene todo el tiempo del mundo. Esto lo dicen los profetas, lo dice el Talmud, lo dicen los sabios hasídicos, lo dice el Musar, lo dice el Rambam, lo dice todo el mundo. Ponerme tefilín, rezar, comer kasher, es todo un entrenamiento para poder cumplir las mitzvot hacia mi prójimo que son difíciles. Y las personas religiosas tenemos muchas veces una conciencia, una percepción torcida. Y si creemos que, yo me puse tefilín esta mañana y recé shaharit, recé minja, recé arbit. Hice tikkun, hatzot, tikkun leá, tikkun rachel. Estudié Daf Yomi, estudié Mishnah Yomi, estudié Perek Yomi. Soy súper santo, súper fantástico. Dios me ama, más que a todo el mundo, más que a los goyim, ciertamente, más que a los judíos que no estudian Torah. ¿Por qué? Porque yo como kasher solo badatz. Analicen eso. Y si Dios verdaderamente premia más a una persona por esto que por ir y alimentar multitudes, por ir y rescatar niños de la calle, por ir y darle amor y educación y años y años de servicio y amor a otro ser humano para que salga del hueco en el que está. Si Dios prefiere que yo coma bagatz a que yo haga eso, si comer bagatz vale más que educar a un huérfano, entonces el cerebro de Dios Dios necesita terapia. Ese no es el Dios en el que yo creo. Ese no es el Dios en el que creía Isaías. Ese no es el Dios en el que creía Jeremías. Ese no es el Dios en el que creía Rabbi Akiva. Las mitzvot religiosas son atractivas porque son fáciles. Ponerme tefilín. Tefilín es la cosa más fácil del mundo. Chic chac. Ok, comprarlos salen caros, pero luego... ¿Qué transformación interna? ¿Qué esfuerzo se me pide? Ok, sacrifiqué 20 minutos, 30, 40 minutos recitando Shaharit. Ok, valioso, inspirador. Entonces, en el tema de la adopción gay, primero que todo, como ciudadano de un estado laico, me parece que no tiene, que es discriminatorio y que no tengo nada que decir porque lo que es una transgresión
O sea, porque yo tengo una larga lista de transgresiones y si me pongo a juzgar que esto inhabilita a las personas para adoptar, pues no puede adoptar nadie. Y segundo, porque desde mi perspectiva religiosa, veo la religión como un premio y no como un fin en sí mismo. Hereje totalmente. Hipócrita seguramente. Ese es el Dios en el que creo. ¿Qué Dios creen ustedes? Javerim, con eso terminamos nuestra 87ª clase. Ya próxima semana las clases van a estar un poquito 12 años, PG-13, no tan graves.